Ahí sí, vamos a grabar la clase. ¿Cómo están? Hoy día vamos a ver como algunas cositas que nos quedan de estequiometría para que igual ustedes lo puedan conocer y que es importante porque a la hora de responder en la prueba está bien bueno. Les voy a después de compartir la clase y encontré un libro de que es, ¿cómo se llama? De este año. Hay un, miren, les voy a mostrar las dos cosas que tengo para poder darles. Denme un segundito. Esto de compartir la pantalla. Cachito. Ya, les voy a compartir este primero. O sea, no ahora, o sea, después de que les grabe la clase, que les suba la clase, que es un libro de química común que está en las unidades que entran en la prueba. Y bueno, está toda la materia, por si quieren igual repasarla, hay ejercicio, y la verdad que yo lo encontré bien bueno. Habla acerca de las preguntas, resultados, bla, bla. Y acá está toda la materia de... Espérenme. Ya acá está todo, por ejemplo, lo de estructura de método científico, que lo preguntan en ambas pruebas, la de ciencia y la de biología, o sea, la de química y de biología, que es lo que es una hipótesis, resultado, bla, bla, y después está todo lo que nosotros ya hemos visto del modelo atómico, ¿ya? Para que igual le echen una miradita. Y les voy a compartir igual uno de biología que encontré que también está bien bueno, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a ver entonces estos pequeños detalles que también son importantes. Entonces, por ejemplo, si yo tengo este ensayo, que es de estequiometría, ya, nosotros, ¿cierto? Dice, ya, por ejemplo, el número 1, ya eso ya lo vimos, lo de los moles. Por ejemplo, el número 2 dice, en un mol de oxígeno, perdón, tiene una masa de 32 gramos. Ahora, porque tienen 32, porque es 16, y como son 2, sería 16 por 2, que serían 32. Esto quiere decir que la masa molar del O2 es 32 gramos, sí, correcto. La masa de 6,02 por 10 a la 23 moléculas es de oxígeno, perdón, es de 32 gramos. Entonces tenemos que ver si es que eso no es correcta. Y después hay una que nos dice la masa atómica del oxígeno es 16 UMA. ¿Usted sabe lo que es la UMA? Que también es importante. Y con conocer este dato, puedo saber si esta sería 1 y 2 o 1, 2 y 3. Ya, entonces yo se lo voy a decir. Para que usted lo sepa, la UMA es una unidad equivalente al gramo. Ya, por ejemplo, al gramo, o sea, al gramo mol, que es la masa atómica. Recuerde que la tabla periódica que a usted le aparezca en la prueba, ¿cierto? Le va a aparecer la masa atómica del elemento. Entonces, la masa atómica del oxígeno, ¿cuánto es? Es 16 gramos mol o 16 UMA. La del flúor es 19 UMA. Es lo mismo. Es la misma unidad, es una unidad equivalente. Para que igual usted lo sepa. Entonces, la masa atómica, la masa molar del O2 es 32 gramos, sí, porque aprendimos que la masa molar era la suma de muchos elementos, ¿cierto? Pero la masa atómica es 16 UMA, y a lo mejor uno dice, claro, es 16, pero UMA como que uno no sabe lo que es. Entonces, UMA es una unidad equivalente, ¿ya? Para que lo sepa. Por aquí también había una pregunta, bueno, esta típica pregunta que ya la habíamos visto de la ley de la conservación de la masa, para ver si están equilibrados o no, ¿cierto? Los otros que habíamos visto, esta también es de coeficiente, que ya esa pregunta la habíamos visto por ahí. Acá, por ejemplo, ¿cuántas moléculas hay presentes en 17 gramos de azúcar? Esa pregunta también la analizamos. O sea, no es que la analizamos la pregunta en sí, sino que aquí, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para pasar? Tendríamos, ¿cierto?, que pasar, dice, ¿cuántas moléculas hay presentes en 17,1 gramos de azúcar? ¿Podemos ir del gramo a la molécula directamente? No, pues la semana pasada recordamos que nosotros antes de ir de cualquier unidad a otra, tenemos que pasar por el mol. Entonces, con estos gramos, tendría que sacar la masa molar del compuesto y dividir estos gramos en la masa molar y ese resultado pasarlo a moléculas, ¿cierto? Ahí porque tengo que tener el mol primero. Y de mol a molécula, ¿qué es lo que hago? Multiplico, divido. Recuerde que cada vez que voy del mol a otra cosa, multiplico. Y cada vez que quiero ir al mol, divido. De hecho, acá los gramos lo tendría que dividir en la masa molar. Y ahí vuelvo a la pregunta que siempre les hago. En este caso, ¿cierto? Los gramos son 17,1, ¿cierto?
el carbono solamente vale 12. Esa es su masa molar, son 12. Y dice que son 12 carbonos. Entonces, al multiplicar 12 por 12, vas a ver. Sí, van a ser, 144. ¿cierto? 244. Claro, es que me pensé que estaban, porque miré el del oxígeno, pensé que habían dado como el dato de la masa. Son 144, ¿cierto? Y acá le va a dar 22, y acá le va a dar 11 por 16. Le va a dar una suma mucho mayor que 17,1. Entonces, ¿usted puede dividir 17,1 en ese valor? Entonces, muchas veces los alumnos, y yo se los digo porque igual llevo harto tiempo haciendo clase, cuando hacen la prueba o cuando hacen ensayo, como que uno le da hasta flojera responder la pregunta. Entonces, por eso que hagan ustedes los cálculos matemáticos. Solo háganse algunas divisiones y háganlo de manera manual, ya, para que obviamente les sea mucho más fácil. Acá igual, no, esta lo habíamos visto, por ejemplo, aquí también, pues 71, esa masa molar para un manganato. ¿Cuántos moles existen? Ya, también hay que dividir, también la habíamos visto. Ya, bueno, en realidad como que esto todo lo hemos visto. Y quiero buscar una pregunta. Acá, y aquí me quiero detener. Suspiro. Ya, dice, un compuesto químico contiene un 20% del elemento X y su masa molar es 4 gramos partido por mol. Y un 80% del elemento Y, masa molar 8 gramos partido por mol. Si la masa molar del compuesto es 40 gramos por mol, ¿cuál será su fórmula molecular? Entonces, hoy día vamos a recordar lo que es la masa empírica y lo que es la masa molecular, ¿ya? Entonces, ¿qué tiene que tener claro usted y qué es lo que debe recordar? Debemos recordar, eh, antes de recordar cómo determinar la masa, la fórmula empírica y la fórmula molecular, tiene que tener claro dos cosas. Vamos a tener nosotros en química y en cualquier química, en la química como, o sea, en la química orgánica y la inorgánica, en cualquier tipo de química donde estén relacionados ¿cómo se llama? Compuestos, vamos a tener dos tipos de fórmula. La primera fórmula va a ser una fórmula que se llama una fórmula empírica y la segunda es una fórmula que se llama fórmula molecular. Ahora, ¿cuál es la diferencia de cada una de ellas? La diferencia está en que esta fórmula, que es la fórmula molecular, es una fórmula que se llama, o que uno la reconoce como la fórmula verdadera. Entonces usted dirá, profesora, pero ¿a qué se refiere usted con verdadera? Verdadera. ¿A qué se refiere usted con verdadera? Verdadera significa que es el valor de verdad. Supongamos que yo sumé dos cosas. Por ejemplo, usted cuando se saca un 6,5 y con sus décimas tiene un 7, usted, ¿cierto? La nota que tiene es una nota de mentira. ¿Y por qué es una nota de mentira? Porque usted se sacó un 6,5, no se sacó un 7, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Supongamos que yo sumo dos fracciones cualquiera y las dos fracciones, ¿cierto? Me da un valor numérico de 2 partido en 4. Entonces el profesor de matemáticas le dice, simplifique la fracción hasta que no pueda más. Entonces usted, ¿qué es lo que hace aquí? Simplificó la fracción 2 cuartos y esta fracción, ¿cierto? O el resultado total, a usted le dio 1/2. Entonces, esta suma tiene un resultado, es igual a algo. ¿A qué es igual? A 2 cuartos, ¿cierto? Pero si 2 cuartos yo lo simplifico, me da 1/2. Si esto yo lo llevo a la química, ¿qué es lo que me va a ocurrir? Si yo lo llevo a la química, ocurre que esta es mi fórmula empírica y esta es mi fórmula molecular, ¿cierto? ¿Por qué la fórmula molecular sería el 2 cuartos? Porque es el resultado verdadero, lo que vino primero. Y la empírica es, ¿cierto?, la fórmula molecular. O sea, la fórmula simplificada, perdón, me enredé. Es la fórmula simplificada. Por ejemplo, cuando nosotros a comienzo de año estábamos viendo la nomenclatura inorgánica y vimos los óxidos, nosotros dijimos qué cosa. Nosotros decíamos que, por ejemplo, los óxidos se formaban, ¿cierto?, juntando un elemento metálico con el oxígeno que tenía carga -2, ¿cierto? Entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos o qué es lo que pasa en la química? Los estados de oxidación se entrecruzan. Como se entrecruzan, este compuesto debería llamarse así, o debería escribirse así, CA2O2, ¿cierto? El 2 de acá
El 2 de acá, ¿cierto? Es del calcio y el 2 de acá es del oxígeno. Si yo quiero juntar, por ejemplo, el silicio y hacer el óxido de silicio, menos 2. Ya, si yo quiero hacer el óxido de silicio, lo mismo, yo entrecruzo. ¿Y qué me queda? El 2 del oxígeno lo toma el silicio y el 4 del oxígeno, perdón, y el 4 del silicio lo toma el oxígeno, se entrecruzaban. Entonces, estas son las fórmulas que son o que se llaman fórmula molecular, que es lo verdadero. Pero ¿qué es lo que hace uno en la química? Al igual que en matemática, nosotros simplificamos sus índices, es decir, estos dos como son iguales, se me fueron, y la fórmula simplificada es CaO, óxido de calcio, ¿ya? Y en el caso de este, ¿cierto? También puedo simplificar por 2 y me queda, ¿cierto? SiO2. Entonces, yo puedo, ¿cierto?, tener fórmulas que son moleculares, que son las fórmulas verdaderas, pero también voy a tener fórmulas que son empíricas, que son las fórmulas o que son fórmulas que son simplificadas. Ya, entonces, ahora si yo vuelvo al ejercicio, en el ejercicio, ¿cierto?, va a ser siempre de la misma, va a ser, ay, perdón. Ay. Va a ser siempre de la misma manera. ¿A qué me refiero yo de la misma manera? Ay, se me cae, espérenme. Ahí sí. ¿A qué se refiere con de la misma manera? Siempre va a ser así como un compuesto contiene tanto porcentaje de esto y de esto otro. ¿Cuál será su fórmula empírica? ¿O cuál será su fórmula molecular? ¿O cuál será la mínima fórmula? O por ejemplo, si este compuesto químico tiene tanto porcentaje de esto y el otro tiene el restante, por ejemplo, ya entonces pueden ser preguntadas de distintas formas, pero a la vez es como distinto pero igual. ¿Cómo distinto pero igual? Siempre me lo van a dar o en porcentaje o en gramos. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos la fórmula empírica y molecular? La vamos a hacer de la siguiente manera y vamos a recordar. Ya, primero vamos a recordar la fórmula empírica. ¿Cómo hacemos la fórmula empírica? Primero, los porcentajes que a mí me dan los pasamos a gramos. Ahora, ¿cómo los vamos a pasar a gramos? Ellos van a ser equivalentes. Entonces, yo tengo 20% de hidrógeno, los gramos que voy a tener de hidrógeno son 20 gramos. Si yo tengo 15% de oxígeno, los gramos que voy a tener de oxígeno son 15. Entonces, son unidades que son equivalentes. Y los gramos se pasan a moles. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tenía 20% de hidrógeno, voy a tener 20 gramos de hidrógeno, lo debo dividir por la masa molar del hidrógeno. Todos los elementos, ¿cierto? Van a tener moles distintos, ya se va a sacar por elemento. Ahora, dice, se elige el valor menor y se divide por todos los anteriores. ¿A qué se refiere esto? Cuando yo tengo los gramos y los paso a moles, voy a tener 3 valores, o voy a tener 2 valores, o voy a tener 4, dependiendo del tipo de compuesto que tenga. Supongamos que saqué los moles de 3 elementos y uno me dio 2, el otro me dio 5 y el otro me dio 3. 2, 5 y 3. Entre esos 3 valores elijo el menor, que en este caso es 2. Entonces, ¿qué debo hacer? Dividir todos los valores que me dieron anteriormente por el 2. Es decir, el 2 lo divido en 2, el 5 lo divido en 2 y el 3 lo divido en 2. Y esos corresponden a los subíndices de la fórmula empírica. Ahora, ¿puedo sacar la fórmula molecular sin sacar la fórmula empírica? No. Para sacar la fórmula molecular, tengo que sacar primero la empírica y después la molecular, porque tengo que conocer primero la que está simplificada y después conozco la verdadera. Ahora, ¿cómo es eso? La empírica se saca de esta manera y la fórmula molecular se saca con esta otra. Ahora, en la fórmula molecular, más que pasos, es buscar un coeficiente. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo les digo que tengo la fracción que dijimos recién de 2/4 y les digo que el resultado, ya es el resultado verdadero y el simplificado fue 1/2. Entonces, si yo a ustedes les pregunto, entonces, ¿cuál es el coeficiente por el cual se simplificó la? Yo le digo, a ver, no, me enredé lo que les iba, el ejemplo que les iba a dar. Ya, supongamos que yo les digo ya chiquillos, lo que yo simplifiqué, lo máximo que simplifiqué, yo llegué a 1/2. Entonces usted me va a decir, ya, ¿y cuál es el coeficiente por el cual simplificó para yo conocer la verdadera? Entonces yo le voy a decir, ya, yo simplifiqué por 2, ambos números. Entonces usted asume que 1/2, si lo simplifiqué por 2, la fracción equivalente a eso, o lo verdadero anterior a eso, era 2/4, ¿cierto? No sé si me van siguiendo.
Sí, profe. Ah, ya. Entonces, por ejemplo, si le digo que el 1/2 lo simplifiqué, esta fracción la simplifiqué por 2, usted dice, ah, ya, entonces la verdadera va a ser 2/4. Si le digo, no, lo simplifiqué por 6, la verdadera va a ser 6 partido en 12. ¿Se entiende? Lo mismo pasa en química. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer acá nosotros? En la fórmula molecular nosotros lo que buscamos es un coeficiente que me va a indicar por qué número fue simplificado esta molécula, ¿cierto? ¿Y cómo se va a sacar? Dividiendo la masa real, es decir, la masa que me dan en el ejercicio, partido en la masa de la fórmula empírica. Por eso que es necesario que usted sepa hacer la fórmula empírica, ¿ya? O necesito yo la fórmula empírica para conocer la molecular. Entonces, si yo vuelvo al ejercicio, en el ejercicio, ¿qué es lo que me dice? Me dicen que yo tengo, ¿cierto?, 20% de X, de un compuesto que tiene un elemento X, y que él tiene una masa molar de 4 gramos partido por mol. Y me dicen que yo tengo otro elemento, que es el elemento Y, que tiene un 80%, tengo 80% del elemento, y que el elemento tiene 8, vale, ¿cierto?, su masa molar, o sea, su masa atómica, perdón, es 8 gramos partido por mol. Entonces, ¿qué es lo que dijimos recién? Que los porcentajes son equivalentes a los gramos. Es decir, si yo tengo 20%, voy a tener 20 gramos, si tengo 10%, 10 gramos. Da lo mismo el número que sea, si me lo dan en porcentaje es equivalente a gramos. Entonces tengo el 20% del elemento X, por ende voy a tener 20 gramos de ese elemento. Del elemento Y tengo un 80%, es decir, voy a tener 80 gramos. Y después, ¿qué es lo que hacemos? Una vez que colocamos, ¿cierto?, o sacamos los gramos, lo que hacemos es sacar los moles. ¿Cómo sacábamos los moles? Dividiendo los gramos que tengo, que en este caso son 20, en su masa molar, que en este caso son 4. 20 lo divido en 4. Y 80 lo divido en 8 porque es la masa molar del Y. Me dieron 5 y me dio 10. Entonces, entre estos dos valores, yo elijo el valor menor, que en este caso es el 5. Entonces, lo que hago yo es dividir el 5 en el 5, y eso me da 1, y el 10 también lo divido en el 5, porque lo divido elijo el menor y lo divido ambos por el valor menor. Y me sale que es 2. Entonces, estos numeritos siempre tienen que ser números enteros. ¿Y qué es lo que pasan a hacer? Pasan a ser el subíndice de mi fórmula empírica. Entonces, en este caso es x1, y2. Tiene dos opciones, o deja la x solita, o le coloca el 1, da lo mismo. Pero esta es mi fórmula empírica. Ahora, me piden en el ejercicio la fórmula molecular. Entonces, para sacar la fórmula molecular, ¿qué necesito yo? La masa real. Y si yo me voy al ejercicio, en el ejercicio, ¿qué es lo que me decían? En el ejercicio dice, un compuesto químico contiene bla, 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 después dice, si la masa molar del compuesto es 40 gramos partido por mol, ¿ya? 40 gramos partido por mol, este dato, para que yo tener la masa molecular, siempre me tienen que dar el dato de cuánto es la masa. La masa que aparece aquí es la masa que uno llama como masa real. Entonces, entonces dice, el coeficiente va a ser la masa real partido por la masa de la fórmula empírica. La masa real son 40. Y la masa de la fórmula empírica me da que esta masa, o sea, este compuesto tiene X, Y, de X tiene 1, de Y tiene 2, la X valía 4 y la Y valía 8. Lo multiplico, sumo, me da 20. Entonces yo digo 40 dividido en 20 me da 2, que es la masa real partido por la masa de la fórmula empírica. Entonces, ¿qué quiere decir este 2? Quiere decir que esta fórmula, que es la fórmula empírica, fue simplificada por 2. Por ende, yo para conocer la verdadera debo multiplicar los subíndices por 2, ambos. 2 por 1, 2, y 2 por 2 son 4. Entonces, esta es la fórmula molecular, ¿ya? Ahora, vuelvo al ejercicio y veo cuál de las alternativas es la correcta. Entonces, si yo observo, la alternativa correcta, ¿cierto? Era X2 y 4. Es la alternativa C. ¿Ya? Entonces, de esta manera, a mí me pueden preguntar, ¿cierto?, lo que es fórmula empírica y molecular. Ahora, si usted se dio cuenta, obviamente yo en mi explicación me demoro un poco más, pero usted también tiene que preguntarse y cuestionarse cuánto usted se demoraría. Por ejemplo, yo, si usted me pregunta, me demoro muy poco en lo que es cálculo matemático en general, pero lo que es, por ejemplo, leer, como que me cuesta y es súper tedioso. Entonces, usted tiene que conocer que va a tener un tiempo de prueba, y eso usted lo sabe, que tiene un tiempo de prueba y que tiene que trabajar y hacer tantos ensayos, porque uno se va como entrenando para esta prueba.
Entonces se supone que uno las respuestas tienes que responderla para que te alcance todo el tiempo y responder todas las preguntas a conciencia, como 1 minuto y medio, 1 minuto 40. Entonces, estamos en esa situación, por eso que es importante que usted haga ensayo, no importa si se equivoca, ya, porque algunos me dicen, que yo me equivoco, no importa, pero que se someta a esta prueba porque uno tiene que entrenar para esta prueba, entonces después se le va a hacer mucho más fácil, porque los ejercicios son muy similares. Ahora, cada año siempre tiran un ejercicio como para joder a todos los alumnos, eso yo de verdad que lo reconozco, pero haga ese ejercicio. Ya, ahora les voy a mostrar otra de fórmula empírica que no sé si la tenía acá o la tenía en otro lado. Denme un segundo. Acá. Era el Pedro Valdivia. Ya, por ejemplo. Ay, ¿dónde está? Acá, hijo, en la pieza. Acá. Está. Ya. Entonces aquí, yo creo que lea el ejercicio y que usted me diga cómo lo haría. Dice, a partir del análisis de 64 gramos de un compuesto orgánico, se obtuvo la siguiente información. Masa de oxígeno, 32 gramos, masa de hidrógeno, 25% de la masa del oxígeno. ¿Ya? Entonces, le están preguntando al respecto, ¿cuál es la fórmula mínima del compuesto? Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo haría? Primero, ¿qué le están preguntando? Y segundo, ¿cómo lo haría usted? ¿O qué piensa que debe hacer? Aquí ya estamos en confianza ya, así que si quiere puede hablar ahí por su micrófono, no tengo ningún problema. Pero quiero que, o no entiende, o no sabría hacerlo. ¿Qué haría usted? Primero, ¿qué me están preguntando? Si me dicen la fórmula mínima, ¿qué es lo que me están preguntando? Por la más La reducida. fórmula empírica. Ya, por la más reducida, ¿cierto? Y que es la fórmula empírica. Por eso me están preguntando. Entonces aquí no tengo que buscar ningún coeficiente ni nada. Pero este ejercicio me lo preguntan de una forma diferente a la anterior. Entonces, ¿qué haría usted? De hecho, a mí me dan solamente 2 elementos. Me dan el oxígeno y el hidrógeno. Y si yo veo dentro de todas las alternativas, hay 3 elementos, el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. ¿Se da cuenta? Cosa que los datos aquí no me lo dan. No me dicen que hay otro elemento, pero me dicen que es un compuesto orgánico, entonces yo asumo que si es orgánico sí o sí tiene que tener carbono. Ahora, si no lo logro asumir, veo las alternativas y las observo, que todas tienen 3 elementos, ¿ya? Entonces, ¿qué harían ustedes? ¿Por dónde partirían? ¿Tienen los gramos de oxígeno? Esa parte me enreda, porque dice 25% de la masa de oxígeno. Ya, O entonces, sea, es como el 25% de los 32 gramos. claro, sí, pues de los 32, porque la masa que tiene de oxígeno es 32. Entonces, ¿qué harían ustedes? Primero el 25% de los 32. Ya, muy bien, ¿cierto? ¿Y cuánto será entre 25% y 32? No lo he calculado. No lo he calculado. Ya, entonces, lo que me dicen a mí es que yo tengo, Mejor pregunta, profe, ¿cómo se calcula? ¿cómo se calcula? Tiene 2 formas. Usted puede hacer regla de 3 simple o multiplicar 32. Usted puede decir que 32, a eso me refiero con regla de 3 simple. Usted dice 32 equivale a 100, ¿cierto? Entonces usted dice el 25%, porque estos son porcentajes. El 25% ¿a cuánto equivale? Tiene esa opción, tiene la opción de decir 32 por 0,25, porque estoy sacando el 25%, tiene esa otra opción, y la otra opción que tiene es la siguiente. Se supone que el 100, que es la totalidad, me están preguntando por el 25, es decir, como la cuarta parte, por decirlo así. Entonces, la parte 1 de 4. Entonces, en el caso ¿cómo se llama? Del 32, el 32, si yo lo divido en 4, me da 8. Entonces, saque usted y calcule cuánto es 32 por 0,25.
Por eso tiene varias formas, porque usted tiene que buscar varios métodos para el cálculo. ¿Cuánto es 32 por 0,25? Ocho. Ya. Entonces, me dicen que 32 gramos son de oxígeno, ¿cierto? Y 8 gramos vendrían siendo de hidrógeno. Oxígeno. Y estos vendrían siendo de hidrógeno. ¿Y los de carbono cuántos serían? 8. ¿Por qué 8? El resto. El resto, ¿cierto? Porque no me lo dicen. Entonces ahí también tengo que estar atento. Si yo multiplico, si yo sumo 32 y 8, me va a dar 40. Entonces se supone que el restante de 40 tendría que ser el carbono, que en este caso son 24. Entonces, ¿qué tengo yo? Que de carbono tengo 24 gramos, de carbono tengo 24 gramos, de hidrógeno tengo 8 gramos, y de oxígeno tengo, ¿cierto? 32 gramos. ¿Y usted qué es lo que sabe? Esos son mis gramos, y ahora ya tengo los gramos. Después, ¿qué dijimos que había que hacer? Sacar la fórmula, sacar los moles. ¿Cómo sacamos los moles? Dividiéndolo en sus respectivos, ¿cierto? En sus respectivas masas. Ahora, la tabla periódica les va a aparecer, así que no hay que aprendérsela de memoria. El carbono, su masa es 12, en el hidrógeno es 1, y el oxígeno es 16. Si yo divido 24 lo divido en 12, me da 2, 8 en 1 es 8, y 32 en 16 es 2. ¿Cierto? En 16 por 2, 32, sí. Entonces, de los tres valores, yo elijo el valor menor. ¿Cuál es el valor menor? En este caso es 2. Es decir, el 2 lo divido en 2, el 8 lo divido en 2 y el 2 lo divido en 2. Entonces, ¿qué me va a dar? Me va a dar 1, me va a dar 4 y me va a dar 1. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la fórmula aquí? Estos numeritos, cuando yo hago la división del menor, estos numeritos pasan a ser mi coeficiente. Entonces, si pasan a ser mi coeficiente, ¿cómo me va a quedar la fórmula? CH4O. ¿Ya? Y de hecho, uno puede ver y decir, ¿puedo simplificar más estos números? La verdad que no, pues no se pueden simplificar más. Entonces, la fórmula empírica o la fórmula mínima sería CH4O. Entonces, voy de nuevo al ejercicio. Como que no estuviera, ¿se imagina? Me equivoqué. ¿Dónde está aquí? Y busco, claro, efectivamente CH4O. Ahora, también estos tipos le pueden, y la alternativa esa sería la correcta. Ahora, estos tipos también les podrían poner una pillería. Por ejemplo, si usted se da cuenta, la letra E podría ser, ¿o no? Sí, pero sería como la fórmula molecular. Claro, Si lo multiplica por 2. correcto. La letra E también podría ser, porque si tú te das cuenta, si simplificamos los 2 y el 8, también me quedaría 1, 4 y 1. Pero ahí no es la fórmula mínima, pues la fórmula mínima es lo más simplificado. Y nosotros la calculamos ahora, ¿y cuánto nos dio? CH4O. Entonces, por ejemplo, si uno hace un cálculo mal hecho, siempre va a aparecer la alternativa de cuál, ¿cierto?, uno lo hubiera hecho incorrectamente. En matemática aparece el número en positivo y aparece el mismo número en negativo. Y uno queda en la duda. ¿Ya? Por eso que a mí en lo personal no me gusta mucho esta prueba, pero nada que hacer, es lo que tenemos. Veamos si hay alguna otra preguntita de fórmula empírica y molecular. Dame un segundito. Yo voy a buscar uno, que tenía uno también separadito por acá. Ya, ven esa pregunta. Dice, ¿cuál es la fórmula empírica de los siguientes compuestos? ¿Cuál creen ustedes que es la alternativa correcta?
Me están preguntando, Sí. me están preguntando por la empírica, ¿cierto? Entonces, si usted se da cuenta, los muy malditos, el compuesto número 1 está como complejo de verlo. Entonces, hagamos el 2, veamos con el 2. Supone que la pelotita esta de acá es el carbón y las otras es el hidrógeno. Y los cuento y veo que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6 carbonos y tengo 1, 2, 3, 4, a ver, tengo 3 y 3 son 6. Entonces voy a tener C6, C6H6. ¿Puedo simplificar eso? Claro, pues, ¿qué es lo que me va a quedar en CH? CH y CH. Esta es la verdadera, o sea, esta es la que me da, ¿cierto? Pero me están pidiendo la empírica. Entonces, si me piden la empírica, yo conté lo que había, es esto, ¿ya? Pero si yo veo la empírica es lo más simplificado. Por ende, si yo simplifico el 6 con el 6, ¿qué es lo que me va a quedar? CH, ¿cierto? CH y CH. Entonces, ¿cuál será la correcta de las dos? ¿Cuál creen ustedes? Sí. Ahora, de hecho, si yo veo esta figura, ya, la Daniela dice que es la alternativa B. Si yo veo esta figura y miro para atrás, porque esta figura está como en otra dimensión, si la miro hacia atrás, es como la misma cara que tiene al fondo. Por ende va a tener aquí 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Tiene 5 carbonos. 14. Y por el otro lado también tiene 5. Pero aquí, ¿cuál creen ustedes que es la correcta? La A. La A. Ya no, pues dijimos que la A no puede ser. ¿Y por qué no puede ser la A? La A no puede ser porque está bien, pues, el segundo compuesto sí es C6H6. Correcto, estamos ok en eso. ¿Cuál es el tema? El tema es que si yo me están preguntando por lo empírico, pues, esto es lo verdadero, C6H6. ¿Qué es lo, o sea, perdón, es lo verdadero? Y lo simplificado que vendría siendo CH. Entonces aquí yo le voy a dar la pista a usted de que la alternativa correcta es la alternativa E. Ahora, ¿por qué la alternativa E? Ya, el cloruro de sodio, ¿cierto? Que está acá. Si usted cuenta, logra con, bueno, la verdad que en cuanto a la figura, es como media enredada, ¿ya? Y cuando nosotros, es como, uno la saca más que nada por descarte, porque si yo logro ver la figura, yo veo que acá son 5 y atrás tiene 5 también, serían 10, ¿ya? Y en el centro, ¿cuántos habrían, si usted se da cuenta? ¿Cuántos logra ver en el centro? 1. ¿Ya? ¿Y cómo usted escribe? Lo que pasa es que esta, a ver, espérenme un segundito.